Bueno, muchachos, hoy vamos a ver la última parte de la prueba documental o de los documentos, que será la última entrega de este tema, quedándonos simple y llanamente por grabar conferencias relativas a la impugnación de los documentos y a la exhibición de los documentos. Nos toca hoy hablar sobre la prueba documental, que recuerden que, como habíamos dicho en la primera conferencia de documentos, pues la prueba documental no es más que una especie dentro del género documentos, y es una especie porque precisamente es aquella que contiene manifestaciones de voluntad de las partes y que contienen obviamente sus negocios jurídicos, como lo define el artículo 1355 del Código Civil, cuya transcripción pueden ver en la lámina, que dice textualmente, repito, que el instrumento redactado por las partes y contenido de sus convenciones es solo un medio probatorio. Su validez o su nulidad no tiene ninguna influencia sobre la validez del hecho jurídico que está destinado a probar, salvo en los casos en que el instrumento se requiera como solemnidad del acto. Obviamente, aquí lo que está diciendo el legislador patrio es que simple y llanamente, pues la prueba documental es precisamente un medio de prueba que contiene manifestaciones o convenciones entre las partes o entre los particulares, y que obviamente la validez o la nulidad del documento, de la prueba documental, no tiene ninguna influencia sobre la validez del negocio jurídico, obviamente, salvo que se trate de casos en que el documento es la única prueba admisible para la demostración de un hecho en concreto, como es el caso típico de la venta o es el caso típico de la hipoteca, que se requiere pues el documento de compraventa debidamente registrado o el documento de la hipoteca debidamente registrado, pues evidentemente para que surta validez. En relación a la división de la prueba documental, pues en principio ya esto lo hemos visto, pues, pero la prueba documental como tal, recuerden, como especie del género documento, puede contener manifestaciones de voluntad. Si es entre las partes, pues entonces son documentos o prueba documental privada, y si contiene manifestaciones de voluntad oficiales, pues, o del Estado, como es el caso del poder del documento público administrativo y del documento público procesal, entonces estamos en presencia de manifestaciones de orden oficial. Pero es importante detenernos aquí en relación al tema de la prueba documental para primero definirla como un medio de prueba, como lo califica el propio 1355 del Código Civil. En segundo lugar, que se trata de un medio de prueba real porque está contenido en un objeto que no es otra cosa que la hoja de papel. Es un medio de prueba indirecto porque es a través del objeto que el juez logra captar el hecho plasmado o el contenido plasmado en él, y obviamente es histórica y representativa. Porque es histórica, porque simple y llanamente el juez se recrea en su mente pues los hechos como las partes lo redactaron en el documento, y representativa porque a través de ella, de ese contenido, pues el juez se representa en su mente los hechos que fueron plasmados también por las partes. Aquí debemos detenernos para estudiar dos tipos de documentos dentro, obviamente, de la propia prueba documental. El primero es el llamado documento substancia actus, en donde en principio la libertad de forma es lo que rige, y por lo tanto usted puede probar en juicio por determinados medios sin necesidad de ceñirse a uno solo de ellos. Sin embargo, cuando hablamos del documento substancia actus, estamos hablando de una excepción a ese principio de libertad de formas, y por lo tanto su interpretación debe ser considerada restrictiva. Cuando hablamos del documento substancia actus, estamos en presencia de un documento que implica la existencia del negocio y consecuencialmente su validez, razón por la cual solo puede demostrarse a través de él el negocio, bien porque la ley lo exija o bien porque lo exija so pena de nulidad, y es el caso que les puse anteriormente, como es el caso de la hipoteca, la venta inmobiliaria, que deben constar en un documento registrado, y por eso que estamos ahí hablando o en presencia de los llamados documentos ab substancia actus. Repito, que no solamente demuestran la existencia del negocio, sino también la validez. Mientras que cuando en contraposición vemos al llamado documento aprobaciones, este es un documento distinto, porque no prueba la validez del negocio, sino nada más la existencia. Y siendo ellos sí, se pueden usar otros medios distintos a dicho documento para demostrar la existencia. ¿Ok? El caso típico
aunque hay cierta legislación, como es el caso de la ley de regularización para el arrendamiento de viviendas o la ley de regularización para el arrendamiento de inmuebles de uso comercial, que exigen que el documento de arrendamiento conste por escrito. Sin embargo, si no constare, pensamos que existen otros medios de prueba para demostrar la existencia del contrato de arrendamiento. Y de hecho, en las primeras, la legislación del Código Civil que regula el arrendamiento no exige, por ejemplo, el arrendamiento que conste por escrito, con lo cual es posible demostrarlo a través de otros medios de prueba distintos a el documento. Pasemos ahorita a ver los requisitos de la prueba documental, como hemos hecho con el resto de los medios probatorios que hasta aquí hemos venido analizando. En cuanto a los requisitos de existencia, bueno, se debe tratar de un objeto humano, que no es otra cosa que la hoja de papel, ¿ok? En segundo lugar, que contenga una representación objetivizada del pensamiento. Estamos hablando de la prueba documental y por lo tanto debemos referirnos a que esa representación objetivizada del pensamiento debe estar referida única y exclusivamente a manifestaciones de voluntad. En tercer lugar, la firma, al menos para algunos autores, porque en Venezuela hay diversas pruebas documentales no firmadas por mandato legal y por lo tanto no la consideran como un requisito de existencia, que es el caso típico de los libros de comercio. Y en cuarto lugar, que tenga un valor probatorio otorgado por la ley. Sobre este particular, tomen en consideración que en relación al documento público negocial, que es prueba documental propiamente hablando, pues tenemos que su valor probatorio está establecido en el artículo 1359 y en el artículo 1360 del Código Civil, en el primero de los casos en relación a los hechos sobre los cuales el funcionario público deja constancia, y en el segundo lugar, en el segundo término, en el 1360, en relación a las declaraciones que hacen las partes, las cuales tienen efectos entre ellas y frente a terceros, vale decir, efectos erga omnes. Y en relación a los instrumentos privados reconocidos o legalmente tenidos por reconocidos, pues el artículo 1363 le otorga el pleno valor o plena prueba a las declaraciones realizadas por las partes. En relación luego a los requisitos de validez, bueno, el primero de ellos es que se hayan cumplido las solemnidades, por ejemplo, que los testigos instrumentales estén identificados y firmen en los documentos autenticados. En segundo lugar, que sea llevado de manera legítima al proceso, porque en caso contrario estaríamos en presencia de la llamada prueba ilegítima sobre la cual ustedes trabajaron y estudiaron en el semestre pasado. En tercer lugar, por lo menos en los requisitos para el registro, es que no existan interlineaciones. Una interlineación es que se escriba algo entre líneas, enmendaduras, es decir, que se corrija, se enmiende algo para escribir otra cosa, ni tampoco son aceptadas las tachaduras, mientras que en materia judicial este tipo de interlineaciones, enmendaduras y tachaduras valen siempre que se deje constancia de tal circunstancia en el escrito o en la diligencia correspondiente. En tercer lugar, y ya refiriéndonos a los requisitos de eficacia probatoria, obviamente que el documento sea promovido en su oportunidad legal. Y aquí tenemos que recordar lo que ustedes estudiaron en el semestre pasado en relación a el instrumento fundamental, porque si es público fundamental o no es público, o es público y no fundamental, pues este tipo de documentos puede ser promovido en cualquier estado del proceso hasta últimos informes. Obviamente que si el instrumento público es fundamental, pues la parte debe de alguna manera excepcionarse conforme lo establece el artículo 434 del CPC. Si se trata de un documento privado fundamental, pues necesariamente debe ser producido conjuntamente con la demanda, como lo ordena el artículo 340. O en el lapso de promoción debe promoverse o ordenarse su compulsa si el actor se excepcionó en el libelo, conforme también lo dice el artículo 434 del CPC. Y si se trata de un documento privado no fundamental, pues el único momento para promover este tipo de documentos privados no fundamentales es precisamente el lapso de promoción de pruebas. Y ahí les llamo la atención porque en la práctica forense usted observa en muchas oportunidades que los litigantes, en el caso de los demandantes, promueven documentos privados
conjuntamente con su libelo de demanda, siendo no fundamentales, y en mi opinión, ese tipo de promoción es extemporánea y por lo tanto el documento debería ser inadmitido. ¿Ok? Lo mismo pasa con los demandados que en su contestación de la demanda acostumbran a producir documentos privados que no son fundamentales, razones por las cuales yo considero que todas esas promociones en hechas oportunidades sobre ese tipo de documentos privados no fundamentales es extemporánea y por lo tanto inadmisibles. En segundo lugar, que se determine la autoría. Normalmente la autoría se puede lograr procesalmente, como lo vamos a ver en la clase de la impugnación de los documentos y que ya en cierta manera les he adelantado algo, en donde la parte que quiera oponerle el documento privado simple, pues se lo pone a la parte a quien se le atribuye la autoría y esta persona puede reconocer la autoría en forma expresa si es que dice diáfana y tajantemente que él es el autor del documento, y si calla también se entiende como reconocido, o también puede ser obtenida esa autoría extraprocesalmente frente a un funcionario público, o bien cuando se trate, como ya lo vimos en la clase pasada, de documentos auténticos provenientes de particulares que son los llamados profesionales liberales. En tercer lugar, como tercer requisito de eficacia probatoria, que bueno, que los documentos que sean otorgados en el extranjero cumplan con los requisitos legales del país extranjero o del otorgamiento y con los requisitos del derecho venezolano para que puedan surtir efectos probatorios en Venezuela. Y obviamente, pues que existen una serie de documentos que para adquirir eficacia probatoria deben ser registrados, como es el caso de la hipoteca inmobiliaria o el caso de la compraventa inmobiliaria. Luego tenemos unos llamados requisitos especiales, también dentro de estos requisitos de eficacia probatoria. Obviamente que los requisitos que no estén en castellano para que puedan surtir en efectos en Venezuela tienen que ser traducidos necesariamente por un intérprete público debidamente autorizado por el Ministerio del Ramo. Hay documentos que anteriormente, pues ahorita no es necesario, no es indispensable este requisito especial, pero anteriormente sí existía, que los documentos que fuesen presentados ante las oficinas públicas, como los registros de notaría, tenían que, como ya les expliqué en alguna oportunidad, ser redactados sobre papel sellado y en caso contrario utilizar papel común con timbres fiscales. En relación a los documentos legalizados para que surtan efectos en Venezuela, pues tengan en consideración que hay países que han suscrito y se han suscrito la Convención de La Haya en materia de apostilla, caso en el cual si el documento fue otorgado en el extranjero y se requiere que surta efectos en Venezuela, pues debería estar apostillado por la autoridad designada por el gobierno central para poder apostillar documentos. Y en el caso de que ese país no hubiere suscrito o aprobado la Convención de La Haya en materia de apostilla, pues debe cumplir con los procedimientos internos relativos a la legalización de ese documento. Y en cuarto lugar, la firma. En muchas ocasiones, por no decir casi en todas, los documentos requieren de la firma del autor como un requisito de eficacia probatoria que, repito, permite vincular al padre del documento con él. Ahorita entremos en relación al documento público negocial para hacer ciertas disquisiciones que entiendo les serán de utilidad y de importancia. Si ustedes se ponen a analizar la legislación de ciertos países de los cuales nosotros provenimos, al menos en relación a nuestra codificación civil, el caso de Argentina, el caso de Brasil, España, Italia, Bélgica, Perú, Colombia, etcétera, etcétera, hay una serie de países, esos los países yo los enuncio enunciativamente, reitero, en el artículo de los mitos sobre la prueba documental en Venezuela, que les recomendé estudiar y leerse, en donde el documento público negocial es formado verdaderamente por el notario y por lo tanto es de ciclo estatal abierto en tanto que interviene el funcionario público así como las partes contratantes y ese es el verdadero documento público negocial, ¿ok? Pero en Venezuela, fíjense que creamos un derecho documental propio en donde son las partes quienes redactan sus negocios jurídicos y, de conformidad con las previsiones de la ley de abogados, requieren necesariamente que sea un abogado el que se los redacte y los vise el documento para luego poder ser presentado al notario público. Pero en el exterior, ese notario público
cumple con diversas etapas en la formación del documento. Y son 4 fases. Una primera fase, que es la fase de evidencia, o como lo digo yo también, de verificación, en donde ve e identifica a las personas que están otorgando o firmando el documento. Cumple con una serie de solemnidades y deja constancia de lo que ocurre. Objetivación, porque él escribe lo que las partes han pactado y el notario se hace autor del documento, y todo esto lo hace en una fase que se llama coetaneidad, es decir, que todo lo hace en un solo acto, y podemos por eso hablar de la llamada unidad del acto. En Venezuela esto no ocurre. Como ya les expliqué, realmente el 1355 del Código Civil dice: el instrumento redactado por las partes y contenido de sus convenciones es solo un medio probatorio. Y cuando van al documento público negocial, fíjense que el 1357 dice: instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, con lo cual ha de interpretarse que el funcionario público en Venezuela, que da fe pública, ¿ok?, y que otorga o autoriza el documento público negocial, simplemente lo autoriza porque ya viene redactado por las partes, como lo repito, indica el 1355 y lo reitera la ley de abogados. ¿Ok? Entonces, ese documento, el europeo, en el cual el notario identifica a las partes y cumple con esas 4 fases, es el verdadero documento público, porque nace a inicio por el funcionario público, y es quizás el documento que más valor probatorio tiene, porque lo realiza totalmente el funcionario, es decir, porque él lo redacta. Si usted va para España, usted quiere vender, por ejemplo, un vehículo, usted va donde el notario le dice: bueno, ¿ustedes qué quieren hacer? Bueno, yo les quiero vender al señor fulano de tal mi carro. Entonces el notario público le va preguntando, lo identifica, obviamente, ¿verdad? Cumple con una serie de solemnidades. Él les pregunta y le dice: mire, ¿cuál es el precio que usted quiere vender su vehículo y usted está dispuesto a comprarlo? Y él redacta el documento, con lo cual él se hace autor o el padre del documento. Mientras que en Venezuela, a pesar, repito, que venimos de un derecho continental, del cual la mayor parte de los códigos civiles iberoamericanos pues vienen o bien del código español o del código francés e italiano, pues hemos creado un derecho documental propio o nativo o criollo, porque, repito, en Venezuela el notario no redacta el documento lo redactan las partes con el apoyo del abogado, y se le lleva simple y llanamente para que él lo autentique, es decir, autorice su otorgamiento, pero él no interviene para nada en la redacción del documento, y lo mismo pasa con el registrador. Y esto tiene además un tema de historia importante, que es que en Venezuela, en la época de la colonia, existían los llamados escribanos y el llamado anotador de hipoteca. El escribano, simple y llanamente, era una persona que hacía de las veces de registrador, ¿ok? Mientras que el anotador de hipotecas era un simple anotador de los gravámenes que se constituían sobre los bienes inmuebles que eran objeto o de traslado o de transferencia de la propiedad. Luego, esa figura del anotador de hipotecas se suprimió del Código Civil y quedó simple y llanamente el escribano. Y no fue sino hasta, si mi memoria no me falla, 1956, por ahí, que se creó la figura del notario, al cual no se le otorgaron las facultades que tiene el notario europeo. Y hasta los momentos el notario permanece con las mismas funciones notariales que tiene desde la fecha de creación. Con lo cual, no, en Venezuela, los funcionarios públicos que otorgan documentos o autorizan documentos negociales no son verdaderamente autores del documento. Y por eso es que hay varios autores en Venezuela, entre ellos el caso de Gruber Carías, que sostienen que el documento público negocial venezolano es siempre un documento privado, aunque luego pueda adquirir publicidad, por la intervención del funcionario público que autoriza su otorgamiento. Sin embargo, yo creo que esto no nos puede llevar al absurdo de considerar que en Venezuela no existe el documento público negocial, porque el documento público negocial que más se parece al documento público notarial europeo es precisamente el documento registrado. Primero porque ve a los otorgantes, es decir, los identifica,
cumple con la fase de solemnidad, averigua la capacidad, califica el acto, decide el protocolo donde se inserta e incluso puede negarse al registro. Luego lee el documento y pide que se confronte el documento con lo inscrito en el protocolo y si todos están de acuerdo, el registrador da la llamada dación de fe. Entonces, este es el documento, al menos en la legislación venezolana, que más se parece al documento público negocial europeo, aunque no nazca ab inicio por parte del funcionario público o del registrador. Eso es todo esto ha generado una serie de mitos en Venezuela, que son los que yo estudio en ese artículo que les compartí, que son 4 en definitivas cuentas, 4 mitos que hay que, como siempre lo he dicho, desmitificar o desmontar. El primero de ellos es que todo documento registrado es público. Y esto es cierto por la publicidad del registro, pero no en la naturaleza, porque el documento siempre nació privado. Hay ciertas normas, como las del Código Civil o las del Código de Comercio, que requieren que ciertos y determinados documentos, para que surtan efectos erga omnes, necesitan de la publicidad. Sin embargo, eso no convierte esos documentos realmente en documentos públicos, porque, repito, siempre nacieron privados. El segundo mito es que todo funcionario público otorga fe pública, y esto es falso. Ya hemos visto que hay ciertos y determinados funcionarios públicos que pueden otorgar fe pública a sus dichos, como es el caso del registrador, es el caso del juez, conforme lo establece el artículo 1357 del Código Civil, o aquellas normas de la ley del registro público y del notariado que le permiten a los registradores regulados por esa ley otorgar fe pública o bien también al notario. El resto de los funcionarios públicos a los cuales la ley no le atribuye esa facultad de dar fe pública, pues simple y llanamente deben producir autenticidad. Y para que adquieran autenticidad sus dichos se requiere, como ustedes ya vieron, no solamente de la firma del funcionario, sino del sello correspondiente en el caso que la ley exija el estampamiento del sello. El tercer mito es que todo documento auténtico es público, y esto es falso. Todo documento público es necesariamente auténtico, pero no todo documento auténtico es necesariamente público, porque ya hemos visto que existen los llamados documentos privados reconocidos que están definidos en el artículo 1363 del Código Civil, y existen también los llamados documentos privados auténticos provenientes de los particulares liberales, con lo cual o en esos casos no estamos en presencia de documentos públicos, sino de privados, pero que son auténticos, es decir, se tiene certeza de quién es el autor. Y finalmente, el cuarto mito es que todo documento público se confunde con el negocial, y esto tampoco es así, porque aunque no estén regulados en la legislación venezolana, existen los llamados documentos, aparte del documento público negocial, que es el que está definido en el 1357 del Código Civil, existen los llamados documentos públicos administrativos, así como también los documentos públicos procesales. Y en cada caso, pues los modos de ataque son absolutamente distintos, porque el documento público negocial, que está formado por un funcionario público que goza de fe pública, se ataca por tacha de falsedad, mientras que cuando hablamos de los documentos públicos administrativos, pues tienen los propios recursos administrativos propios para atacarlo, que no es otra cosa que la prueba en contrario, así como también están los mecanismos ideados por la legislación procesal para atacar al documento público procesal. En relación al valor probatorio del documento público negocial, y esta es prácticamente pues ya la parte final de este tema de los documentos, es que el documento público negocial es un medio de prueba tarifado y que goza del carácter de plena prueba. Es decir, que la verdad que está plasmada en el documento es incontrovertible y el juez debe atenerse a lo que indica la prueba documental, como sucede con la confesión o con el juramento decisorio. ¿Ok? Fíjense que, y esto ya lo hemos tocado, que de conformidad con el 1359, pues todo lo que el funcionario declara haber visto, oído, realizado en el ejercicio de sus funciones merece fe erga omnes, y lo que los particulares dicen también merecen esa misma fe erga omnes, no solo sobre el hecho material de las declaraciones, sino sobre el negocio que realizaron. Y lo mismo va a pasar, y lo van a encontrar regulado en el 1363 para
el documento privado reconocido, que es también prueba documental. Ojo, que la prueba documental no necesariamente está referida al documento público negocial, sino que también existen documentos privados reconocidos que entran dentro del campo de la prueba documental porque obviamente contienen manifestaciones de voluntad de las partes. Lo que pasa es que el valor probatorio de un documento, de una prueba documental contenida en un documento privado simple en el cual no se tiene certeza de autoría, pues el valor probatorio lo va a adquirir cuando se reconozca la autoría del documento en juicio o bien se presente ante una oficina pública, como el caso del notario o del registrador, para que el documento sea reconocido. Por eso, las diversas partes de ese documento público negocial goza de valores distintos. Por ejemplo, en el caso de la fecha, como la fecha la coloca el funcionario público, pues su valor es erga omnes y la forma de ataque de la fecha del documento impuesta por el funcionario público, pues se ataca a través de la tacha de falsedad instrumental prevista en el artículo 1380 del Código Civil. En relación a la parte dispositiva del documento, es decir, el negocio jurídico narrado, pues como hemos visto, su valor probatorio es erga omnes, aunque en esa narración no interviene el funcionario público. Pero la forma de ataque del contenido del documento no es precisamente la tacha de falsedad, sino precisamente la acción de simulación que funciona o como acción o como una defensa, tal y como lo establece el artículo 1360 en la parte final del Código Civil. En relación a la parte enunciativa, es todo aquello que ustedes encuentren en un documento que se puede borrar sin afectar el objeto del negocio jurídico. Si se trata de una parte enunciativa directa, es decir, que está ligado al objeto o al contenido, todo solamente tiene valor entre las partes y hay alguna discusión sobre si se ataca por vía de simulación o por prueba en contrario. ¿Ok? Mientras que si se trata de un enunciativo indirecto, pues obviamente se ataca siempre, como es un principio de prueba por escrito, siempre se ataca con prueba en contrario. Y si hablamos del otorgamiento, es decir, del acto de otorgamiento, pues tiene valor erga omnes y se ataca con tacha de falsedad, como lo dispone el artículo 1359, en concordancia, obviamente, con el artículo 1380 del Código Civil. Con estas precisiones, bueno, damos por concluido este tema de los documentos y nos vemos en una próxima entrega relativa a la impugnación de los documentos.